Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a trabajar hoy con unas diapositivas que se llama La Gran Comisión. Cuando usted escucha de gran, es porque fue algo que el Señor quería que quedara muy presente en su iglesia, en sus discípulos. Y mire que el libro de Mateo termina en el capítulo 28 diciendo, hablando de la gran comisión, y terminó Mateo ese libro diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así termina con este pasaje de la gran comisión. Esto es la gran encomienda que Dios le dejó a su iglesia, y es que sus ovejas deben producir ovejas, deben traer personas al reino. Esta es la gran comisión, que no se le olvidara a sus discípulos la gran preocupación de las personas que están muriendo sin Cristo, que están muriendo sin el conocimiento, porque hoy son miles de millones de personas que aún no conocen al Señor, amigos, vecinos, familiares, y esto está estrechamente relacionado con la salvación. Lucas, páseme la diapositiva, por favor. Dice ahí, la gran preocupación de Dios es el destino eterno de las personas. Por eso es la gran comisión. Porque si hay algo que le preocupa al Señor, más que su trabajo, más que su salud, más que su familia, más que todo lo que usted tiene, es dónde va a pasar el resto de su vida. O sea, la gran comisión por eso es tan importante, porque únicamente eso no se puede esperar de la vida secular, de las personas que vayan y evangelicen, que den a conocer el Señor, porque eso es una situación que le compete única y exclusivamente a la iglesia. O sea que la eternidad de una persona está en su mano y necesitamos presentarle a Jesús. ¿Usted conoció a su novia porque alguien la presentó? ¿O a su esposo porque alguien lo presentó? Usted a veces tiene el trabajo que tiene porque alguien lo condujo. Siempre hay alguien que nos invita a conocer a otra persona o a conocer de otras cosas. Es igual la gran comisión. Es dejarle la inquietud a las personas, porque muchas personas dicen, yo no sé cómo entrar, no sé cómo decirle a una persona para llegarle a Cristo. Y una de las más grandes preguntas es, ¿usted está seguro que si muere iría al cielo? ¿A dónde cree? ¿Cree usted en la eternidad? Son preguntas que es una pregunta muy sencilla, pero que puede dejar a las personas pensativas, porque muchas personas están convencidas que la persona muere y la persona hasta ahí va a llegar. Pero el gran sacrificio de la cruz, lo que Jesús vino a hacer acá, fue a comprar eternidad. Miren el siguiente pasaje, que es una porción de ese pasaje, pero está relacionada con la eternidad. Antes de entrar a este texto, quiero resumirle lo que pasó en el contexto. El contexto está hablando de un hombre rico que hacía banquete con esplendidez, y había un hombre que pedía limosna, que yacía a la puerta muriéndose, lleno de llagas, y los dos murieron el mismo día, y ambos fueron a la eternidad. Y aquí cuenta la historia en este pasaje del hombre que fue a parar a llama de fuego. Y dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, porque él estaba hablando con el padre Abraham, que se encontraba con Lázaro en su seno, y él habla con el padre Abraham a esa cima, a esa gran distancia que había, y le dice, padre, envíale a la casa de mi padre. Le está pidiendo que Lázaro vaya a la casa del papá, porque era una casa que hacían banquete cada día con esplendidez. De pronto había mucho desorden en sus vidas, y esto era la gran preocupación de este hombre, que los 5 hermanos que él tenía
no viniesen a parar a ese lugar. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Mire, la situación de dar testimonio está exclusivamente en nuestras manos, para la que le testifique, a fin de que no vengan ellos también. O sea, dice, a este lugar de tormentos. Este es un pasaje donde es un pasaje duro, donde el Señor Jesucristo habla de la condenación de este hombre y dice, Señor, por favor, bueno, yo ya me perdí, estoy en la eternidad, perdido en llama de fuego, pero permita que Lázaro vaya a la casa de mi padre. Dice, para que estos 5 hermanos no vengan a este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Abraham, mire la respuesta, tienen a Moisés. Parece que esto fue en los tiempos de Moisés, pero Jesús es preexistente. Él vio esta escena suceder y dice el padre Abraham, tienen a Moisés, tienen a los profetas, que a ellos los oigan. La única oportunidad es que las iglesias cristianas, mis discípulos, oigan a mis discípulos, oigan a sus pastores, oigan a sus sacerdotes, oigan a sus predicadores. Es la única oportunidad que tienen y eso está en nuestras manos. O sea, la salvación de su vecino está en su mano. Hágalo responsable. No puede estar usted con una persona trabajando tantos años y estudiando tantos años y no saber esa persona qué va a pasar con su eternidad. Y está en nuestras manos. O sea, es una gran, por eso se llama la gran comisión, porque es una gran responsabilidad de la iglesia. Tremendo que un tío, un familiar se pierda sin usted haberle hablado. Porque la Biblia dice que es la última gran señal que daba Jesús en Mateo diciendo, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Imagínense lo importante que es esto. Sigamos, dice aquí, hermanos míos, hablando Santiago, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, y otro, o sea, un hermano dice, mi hermana se hundió, cayó en el licor, volvió a caer en los vicios, volvió a caer en la infidelidad y se descarrió y se fue de la iglesia. El Señor dice, búsquela, búsquelo, llámelo, inquiételo, porque si lo hace volver, sepa usted, mi amado hermano, que cualquiera que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte, y no es de la muerte física, es de la eterna. Lo va a salvar de los mismísimos quintos infiernos. Imagínese eso, salvará de la muerte un alma, se lo va a agradecer por siempre. Y dice, y hace que muchos pecados sean perdonados. Hay personas que ya no pueden con sus pecados y están buscando salida y se encuentran, hermano, en unas encrucijadas. Sus matrimonios se están destruyendo por sus pecados. Es más, muchos están perdiendo la salud por sus pecados. Familiares por sus pecados, han perdido sus trabajos por sus pecados, y nosotros tenemos el camino, la verdad y la vida en nuestras manos, y se llama Jesucristo. Este fue el llamado de Pablo. ¿Recuerdan al que perseguía a la iglesia? A Saulo de Tarso, que respiraba amenazas de muerte. Imagínese el llamado que Dios tenía para este hombre. Iba a ser uno de los más grandes apóstoles de todos los tiempos. Y él detestaba a la iglesia. Y puede haber personas como Pablo, amigos suyos como Pablo, que detestan la Biblia, que detestan el Evangelio, que no quieren saber de cultos. Y tiene Dios un llamado poderoso con ellos.
Y el Señor le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y luego le hace a Pablo claridad por qué lo está llamando. Porque este hombre iba a llenar a toda Asia del Evangelio. Y le dice aquí: quiero, Pablo, y te he llamado para que abras sus ojos de los perdidos. Porque la gente está ciega. La gente camina, físicamente ven, pero espiritualmente están ciegos. Y el Señor le dijo: Pablo, yo quiero que abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas. O sea, la persona puede tener casa, carro, beca, dinero, vivir cómodamente, pero están así en las tinieblas. Y dice que si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Son personas que están a punto de caer de esas tinieblas, y yo quiero que lo lleve de las tinieblas a la luz. Lleva a tu familia a la luz, a tus familiares a la luz. Dice de la potestad de Satanás. O sea, Satanás tiene a muchas personas atadas, tiene a muchas personas en su potestad. Los maneja como títeres, los maneja como muñecos, y la única forma de que puedan salir de esa potestad está en nuestras manos, porque el Señor dice: he aquí, les he dado potestad a mi iglesia sobre toda hueste del enemigo. Yo les voy a enseñar a sacar a esas personas de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí. Miren este mensaje que usted tiene que tener presente. ¿Pero qué les hablo? ¿Qué le puedo decir a esa niña, a ese hombre, ese que está en la cárcel, ese que se está hundiendo, a ese hogar que se está hundiendo? Dígale a él que va a recibir por la fe perdón de pecados. Por la fe, ¿lo crees? Pero es que yo pertenezco a un grupo de sicarios, vas a recibir perdón. Es que yo estoy en la prostitución, vas a recibir perdón. Es que yo he hecho mucho daño, vas a recibir perdón de pecados por la fe. Por la fe. Mire ese gran mensaje. ¿Quién se lo va a decir? Usted y yo. ¿Es difícil eso? ¿Es una mala noticia? Si se llama evangelio, es porque se llaman las buenas nuevas, noticias de que hay oportunidad, que hay salvación, que hay bendición, que Él quiere caminar conmigo, que quiere estar todos los días conmigo hasta que el mundo se acabe. ¿No es una gran noticia que divulgar? Estar convencido de ese evangelio. Y herencia, escúchelo, porque después de la muerte viene la herencia en los santificados. Los que van a heredar su reino son los santificados, no son los que vivan de cualquier manera, los que vivan como se les antoje. Este es el gran mensaje que le encomendó a Pablo, a usted y a mí. Sigamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el verso 19, aquí ya empieza Pablo a predicarle a las personas y a mandarle cartas a las iglesias. Y en esta carta le dice a la iglesia de Corinto que Dios estaba en Cristo y Dios está en nosotros. Como Dios estaba en Cristo, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, porque el mundo, muchas personas en el mundo están enojadas con Dios. Y uno dice, pero ¿por qué está enojado por Dios? Dios no le ha hecho nada. Lo único que hizo fue reconciliarlos por medio de Cristo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Imagínense ese gran mensaje. No voy a tener todo lo que ha hecho. ¿Usted sabe lo que es evangelizar un hombre de 50, 40, 60 años de pecado? Decirle al Señor, yo no le voy a tener en cuenta esos 6, 8 o 20 años de viejo sinvergüenza.
yo no voy a tener en cuenta eso. Yo sé todo lo que has visto, todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, pero no voy a tomar en cuenta sus pecados. Y nos encargó. Dice, por favor, como cuando usted le dice a un niño, le voy a encargar, vaya a la tienda y no se le olvide este encargo. Entonces, iglesia, les voy a encargar, dice el Señor, no se les olvide, póngale el ojo a su vecino, a su amigo, a todo el mundo. Les quiero encargar la palabra, por favor. ¿A quién más se la voy a encargar? ¿A quién más le puedo encargar el tesoro de mi palabra? A mi iglesia. Quiero encargarles la palabra, porque en ese libro que usted tiene en su mano o en ese celular con esa Biblia está la palabra de la reconciliación. Háblele de esa palabra a su familia. Mi palabra, dice la Biblia, es como martillo que quebranta la piedra. Mi palabra no regresa vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada aquel a quien yo la envíe. Mi palabra será útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces usted cuenta con un arma poderosa. La palabra de Dios penetra, dice la Biblia, hasta el tuétano de los huesos, discierne los pensamientos de los hombres y las intenciones del corazón. Y sigue diciendo, así que somos embajadores. ¿Cuántos embajadores habrán en su universidad? ¿Cuántos embajadores hay en su barrio de Cristo? De pronto los hay, pero son embajadores mudos. Embajadores que de pronto se avergüenzan de su fe. Somos representantes, como lo es un embajador de nuestro país en España, en Estados Unidos. El Señor dijo, ustedes me representan. Ustedes me representan. Cuando extiendan sus manos, las extiendo yo. Cuando abran sus bocas, yo hablaré por ustedes. Pongan las manos sobre los enfermos, invocando mi nombre, y yo los sanaré. Imagínense ese embajador. Y eso no es para un pastor, es para toda la iglesia. Dice, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. El llamado, el ruego al arrepentimiento, a un cambio, está por medio de nosotros y nadie más. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, le decía Pablo a Corinto. Por favor, reconciliaos con Dios. Acérquense a Dios. Él quiere lavar sus pecados y perdonar sus pecados. Sigamos, dice aquí, Romanos capítulo 10, en el verso 14, dice en la Biblia, ¿cómo pues pueden invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Usted era un incrédulo como yo? Alguien insistió, no me hable, no me hable. Muchos de nosotros, varones, decíamos, yo no quiero conocer eso porque tengo que dejar de tomar, tengo que dejar las nenas, yo no las voy a dejar. Éramos incrédulos, rebeldes contra Dios, pero alguien me enseñó a creer, alguien me mostró la palabra, alguien se atrevió. ¿Usted sabe quién? Si yo le pregunto, hermana, ¿a usted quién la llevó? ¿A usted quién? Siempre hubo alguien que le enseñó a creer, porque usted estaba perdido en sus delitos y en sus pecados, y alguien le enseñó a creer. ¿Y cómo creerán en quien no han oído? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo va a creer ese muchacho que está tirado en la calle si no ha oído hablar de Jesús? Él ha oído hablar de hambre, de cárcel, de problemas, de golpes, de abandono. Él no ha oído hablar de Jesús, y la fe viene por el oír. Lo tarde es que usted siembre la palabra. No importa que de pronto la persona esté rechazando, él va a creer por el oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O si la gente quiere oír, pero no hay quien hable. Necesitamos personas que abran sus corazones. ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados? Entonces yo le digo, Señor, la gente no quiere hablar en tu iglesia de Cristo. Dice, envíelos, dígale que vayan. Ya, bueno, este domingo les voy a hablar de esto para que ellos empiecen a ir. ¿Cómo? Dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias? Es ese caminar, es el caminar, no son los pies físicos, es el caminar. A donde se conduce va con él, a donde se conduce testifica de él. Lo hace con prudencia, no es pararse como un loco en la cuadra, gritar. Porque hay personas que dicen, es que yo me voy a volver así. Usted sabe que la predicación empieza con la amistad. Nosotros estamos aquí porque primero una amistad llegó a nosotros. Mire lo que dice la Biblia. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ustedes no nacen pescadores. Dice, yo los hago. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Mire el gran llamado de Dios. Dice, es que yo soy ingeniero, pastor. Sí, y pescador de hombres. Es que yo trabajo en una miscelánea y eres pescadora de hombres. Es que yo trabajo en una empresa. Sí, allá te envió a pescar. Que yo trabajo en esto, lo que sea, en lo que labores, en donde estudies, yo lo quiero hacer un pescador de hombres. Esa es la gran comisión. El objetivo nuestro como iglesia es estar allí con los ojos puestos. ¿A quién le voy a hablar de mi Señor antes de que se hunda? Dice allí, sigamos Lucas, Mateo 5, 14 al 16. ¿Quién es la luz del mundo? Decía, mi pueblo. O sea, el mundo está a oscuras. Muchas personas están convencidas que la hechicería es el camino. Muchos jóvenes están convencidos y tienen una tremenda cuestión de ideas y cosas que para ellos es la solución. Y el mundo entero está bajo el maligno y está en oscuridad. Dice aquí, vosotros sois la luz de este mundo. Imagínense que nosotros somos la esperanza de que de este mundo abra sus ojos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, los he puesto en alto y quiero que alumbren a todos los que están en casa. Ni se enciende una luz. ¿Qué hizo cuando usted se convirtió, se bautizó y está leyendo la palabra y está teniendo cambios y su vida está siendo bendecida? Dice, he encendido una luz en ti. Pero no para ponerla debajo de un cajón. El almud era el cajón de medida de trigo o de cebada de ese tiempo. Y si se coge esa luz y se mete debajo del cajón, ahí no hay oxígeno. Ahí se va a apagar. Si el cristiano está en la universidad y no habla, se apaga. Si el cristiano está en una empresa y no habla, se apaga. Si está en su hogar y no habla, se apaga. Parece ser que entre más hablo, más me enciendo. Entre más testifico, más me lleno. Más me usa. Más me bendice. Entonces el Señor dice, no se esconda debajo del almud, sino quiero ponerlo en el candelero. Dice, y alumbrar a todos. ¿Usted no sabe qué representa que las personas sepan que usted es luz? Eso lo hace caminar en el Señor. Para mí es una bendición que Raimundo y todo el mundo se entere que yo soy pastor. Que en el barrio donde yo vivo, la familia, amigos sepan. ¿Y qué hace usted? Dice, y me digan a mí, ¿usted qué hace? ¿Cuál es su oficio? No, por ahí yo hago de todo un poco.
Hay personas que dicen, ¿usted cómo que es cristiano? ¿Quién le dijo eso? Hay personas que ocultan su fe. Están debajo del almud. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que todo el mundo se entere en Girón que usted es cristiano y en el mundo entero, para que conozcan la luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren esta idea. Miren esta idea que le escuché a una persona en estos días. Léanla. Si se evangelizara con la pasión y la disciplina y el interés que lo hacen los creyentes en las elecciones y campañas políticas. ¿Usted se imagina que nosotros hagamos eso? Y no está mal hacer política. No está mal. Eso es parte de la administración de nuestro país. Pero usted se imagina a los creyentes pegando carteles. Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva. Hay reunión en esta noche, invitando personas. Es más, haciendo comida para personas que van a venir a una célula. Imagínese eso, que si hiciésemos eso. ¿Usted se imagina que nos moviésemos con el ímpetu y la disciplina y el interés y la pasión? Si usted trasnochara como trasnocha y se moviera como se mueve, ¿qué hubiese pasado? La iglesia del mundo estaría en el más grande avivamiento de todos los tiempos. ¿Usted se imagina cristianos pegando textos bíblicos en Girón? Venid a mí, los que están cansados y cargados, y hagan sancocho para los que pegan ahí. Eso sería terrible, poderoso. Nosotros de una u otra manera, muchos estamos vinculados a cuestiones, porque vienen las elecciones, ¿cierto? Viene uno y estamos buscando el pan, qué bueno. Pero, ¿usted se imagina eso? ¿Por qué no hay diligencia con una actividad tan importante, con lo que tiene que ver con la eternidad de las personas? Usted pegando profecías, mandando mensajes a las personas por WhatsApp, mensajes de lo que es Cristo, de lo que es la eternidad, de lo que es el futuro eterno de las personas. Uy, hermano, ya el mundo entero estaría moviéndose el Espíritu Santo con poder. Pero sigamos. Cuando le vieron, se sorprendieron. Lucas 2:48. Se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tenía 12 años Jesús. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis, papá, mamá? ¿Usted no sabe cuáles son los negocios de mi padre? ¿Cuál es el principal negocio de Dios? ¿Qué es lo que más le interesa a Dios en este mundo? Por lo que mandó a dar su sangre a su Hijo, las personas. Jesús estaba preparando, estaba escuchando a los ancianos, a los maestros de la ley, se estaba preparando para predicar. Ese es el negocio de Dios, que nuestros niños, jóvenes, adultos, líderes se preparen como Jesús, porque ese es el más grande negocio de Dios. Por eso el Señor nos reta diciendo: si buscas primeramente mi reino, lo demás, créelo, lo demás vendrá por añadidura. Ocúpense de mi reino, ocúpense de mi reino, ocúpense de las almas. Despiértate tú que duermes, dice el texto, y te alumbrará Cristo. Ahí me es necesario. Y para la iglesia lo es. Para la iglesia lo es. ¿Por qué es necesario? Porque la iglesia es la que se le ha dado la gran comisión. Miren lo que dice el siguiente pasaje. Juan 21:15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo me imagino que todos los discípulos estaban ahí y dijo: ¿me amas? O como preguntarle:
como preguntarle a Marlene y decirle, Marlene, ¿me amas más que estos hermanos? Porque yo sé que ellos me aman, pero hay una gran muestra de amor. Hay algo que da una gran, verdadera muestra de amor por mí. ¿Me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Por favor, Pedro, voy a ascender a los cielos. Me voy a ir y necesito que hayan personas que apacienten, y luego le dice que pastoreen y que apacienten mis ovejas y pastoreen mis ovejas y apacienten mis corderos. Habrá gente, y usted dirá, eso le toca a Rogelio, eso le toca al pastor, a la iglesia, que apaciente, que vaya y visite a ese hermano que no ha vuelto, que nos ayude con la carga de la obra de la iglesia. En 15 años, estos 2 pisos debían de estar ya llenos de personas. Debíamos de haber tenido ya más de 10 iglesias. Pero somos los 4 gaticos que evangelizamos. Los 4 gaticos de siempre maullando ahí, miau, miau. En una obra tan grande que son las almas en el mundo entero. Y Dios lo va a bendecir. Dios no está ajeno al trabajo que usted está haciendo o puede hacer para Él. Sigamos, mire lo que dice allí. Confiéseme. Mateo 10:32, a cualquiera que me confiese, que me dé a conocer, que hable de mis caminos, que le hable de la eternidad a los hombres. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, porque ahí donde va a estar cuando las personas hablan de la recompensa en la eternidad. El Señor no va a recompensar personas porque ocuparon un lugar importante en la iglesia, o porque desarrollaban algunos oficios, o porque tenía mucho dinero, o porque era una persona importante o adinerada. Dios no va a premiar eso. Si hay algo que tiene honor en el cielo, es cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usted se imagina el orgullo que va a sentir usted cuando le diga, venga doña Lola, venga para acá, quiero presentarle a mi Padre. Señor, le voy a presentar una de las más grandes evangelistas de todos los tiempos. Ganó más almas que el pastor. Esta mujer le hablaba hasta las piedras. Mira, se llama doña Lola. ¿Aquí hay Lola? No. Se llama doña Lola. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿cuántas personas sabe qué es negar a Dios? Que una persona se nos acerque y diga, ¿sabe que mi matrimonio se está perdiendo? Y usted, ay, de verdad, ay, qué pesar. Ay, lo siento. Ay, de verdad. Ay, mire a ver cómo sale. Ay, mire a ver. Eso es negar a Dios. Yo conociendo a Jesús. Personas hundiéndose en el pecado. Y yo solamente diciendo, qué pesar. Ay, qué pesar. Estoy negándolo, no estoy hablando. Imagine las personas diciendo, sabe que me estoy muriendo de cáncer. Ay, le tocó quimio entonces. Ay, terrible, terrible. Sabiendo que hay palabras de vida, que hay salvación. Enséñele lo que significa ir a Él. Como dice Él, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo pueden ir a Él si no hay quien les predique, si no hay quien les anuncie? Siga, Luquitas, miren esto. Esto lo decía Pablo con mucho orgullo. Si usted todavía siente pena de entrar a la iglesia o de que lo vean leyendo la Biblia, porque hay personas que le dan pena a eso, y dice, uy, que no me vea mi mamá, mi papá, mi familia, mis amigos, uy, qué tal, qué oso, hermano, qué oso que me vean leyendo la Biblia. Muchas personas de pronto todavía entran a la iglesia mirando para todas partes, que nadie me vea, 1, 2, 3.
Y aquí dice Pablo que mire de lo que se avergüenza usted. ¿Sabe de qué se está avergonzando? Que el Evangelio, si se avergüenza del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es un librito muerto ahí escrito por un par de viejitos barbados. El Evangelio no se creó ahí para adormecer la gente, para que la gente ahí, el opio del pueblo llamaban algunos. El Evangelio es poder de Dios. Y usted quiere verlo, el Evangelio accionar. No se ve tan poderoso el Evangelio como cuando llega uno a lugares nuevos, a fincas nuevas, a familias nuevas, a personas nuevas. Hermano, ve uno el Señor moverse. Yo recuerdo un día llegué a un lugar donde unos muchachos se burlaban haciendo tareas y me escuchaban allá hablando de Dios, Y los muchachos allá burlándose en una mesa. Y venía a hablarle a una señora y a otras personas ahí. Y la mamá como que se enojó un poco. Eso fue allí en la Ciudadela. Le dijo, muchachos, vengan para acá. Asistan a esta oración que va a hacer el pastor. Y levanté mis manos. Dijo, yo quiero que cantemos una canción primero. Y les largué allí la canción, la pusieron en el equipo y empezamos a cantar. Cae la unción y los que se estaban burlando, esos muchachos cayeron al sofá llorando. Empezaron esos muchachos a caer al piso. Porque esto es poder de Dios. Usted no sabe lo que puede pasar cuando el poder de Dios, hay una persona que se mueve convencido. Dios dice, yo quiero verlo por fe, moverse, y yo hago lo que tú me pidas. Y inmediatamente el poder de Dios se pone en acción. Porque de pronto la Biblia para usted es un librito para venir a leer los domingos. Es poder de Dios. Por eso es que Jesús sanó al paralítico cuando los amigos rompieronle el techo de la casa y lo bajaron delante de Jesús. Dice la Biblia, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate. Porque cuando usted cree que esto es poder de Dios, y cree en ese evangelio, cosas empiezan a suceder. A todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. O sea, no se avergüence. No se avergüence de hablar el evangelio. Muchas personas dicen, es que a mí me da una pena porque ese señor es tan importante. No es que ese es el contralor. No es que ese es el presidente de yo no sé dónde. Es que es un ejecutivo que huele a azufre. ¡Azufre! Se va a perder. Se va a perder. ¿Quién salvó a Naamán de su lepra? La muchacha que servía a su esposa. Ella en la cocina evangelizó a la esposa de Naamán. En el Antiguo Testamento, allí se ve a esa mujer evangelizando y dice, si mi Señor fuese al profeta y el profeta orase por él, él se sanaría. ¿Y cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es ese profeta? Y allá, cuando fue a buscar el profeta, su piel quedó como la de un bebé. Ella se atrevió a hablar del Dios de Israel. Porque es poder de Dios. Sigamos. Mire que la iglesia no puede estar solamente expectante. Este texto dice que la iglesia tiene que estar preparada. Como un colegio, como una universidad. A presentar defensa. Dice aquí, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, diciembre, enero, febrero, estudiando, no estudiando, siempre tiene que estar preparados para presentar defensa. Tiene que presentar defensa de su fe. ¿Cómo? ¿Peleando con los vecinos? ¿Agarrándose con los amigos? Esto no es para eso. Usted tiene la verdad. Y la verdad es Jesús. Dice con mansedumbre y con respeto. Si le va a hablar a otra persona que no conoce su fe, háblele con mansedumbre y háblele con respeto. Si es de otra religión, háblele con mansedumbre. Es que es hindú. Y es que él es musulmán. Y háblele de Jesús. Jesús no es una religión. Jesús es la vida misma.
Dice la Biblia que todo lo que ve usted y lo que existe fue hecho en Él, y fue hecho por Él, y fue hecho para Él. ¿Será que si yo le voy a hablar a un hindú, a Jesús le importa que es hindú? Háblele de mí. Háblele de mí. Háblele de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Presente con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? Jesús. Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es mi eternidad. Pero dice que esté preparado para todo el que le demande razón. Sería vergonzoso que alguien demande razón acerca de nuestra fe y diga, ¿usted me puede hablar acerca de la eternidad? No sé. Dice, esté preparado, prepárese, tome apuntes, busque una agenda. No deje que los cultos se le queden ahí volando, tome apuntes, porque yo desde mis 18 años, yo estoy tomando apuntes sobre las cosas de Dios, sobre los textos bíblicos, para, si alguien me dice, pero ¿en dónde lo dice? Aquí lo dice, aquí lo tengo anotado en mi celular, aquí lo tengo anotado en mi agenda. Voy a hablarle de ese estudio del evangelismo, voy a hablarle de esto, aquello que lo tengo muy bien registrado en mis apuntes, en mi computador. Esté preparado para presentar defensa si alguien le está demandando razón acerca de su fe. Sigamos. Mire cómo Dios, por medio de Jesús, inquieta a un endemoniado que estaba hiriéndose con piedras, totalmente desnudo en los sepulcros. Era un hombre fiero que tenía no un demonio, sino una legión de demonios. Y Jesús va a Gadara, lo liberta y le encomienda algo. Él quería irse con Jesús, pero el Señor dice, la clave son los tuyos, tus amigos, tus familiares, los tuyos. Tus compañeros de universidad, esos son los tuyos, los más cercanos. Pero ¿qué les digo? ¿Qué cree que les debo decir? Mire, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, ve a tus amigos, a los cercanos. Porque ese es el gran comienzo del evangelismo. Porque yo sé que usted no es capaz de pararse en un bus, o pararse en un aeropuerto, en una plaza de mercado, a predicar. Más adelante, de pronto, la unción del Espíritu Santo lo puede llegar a hacer en ti. Pero aquí el Señor dice, empiece por su casa, empiece por los tuyos. Un amigo, mire, cuando Patricia me invitó, yo no quería ir. Yo fui porque era su novio. Y dije, voy a llevarle la corriente a Patricia. A ver qué locura se metió ahora. Y yo fui acompañando a Patricia solo para mirar qué evangélico le estaba cayendo a la china. A eso fui. Realmente, la verdad, siendo sincero, a eso fui. Porque tenía una relación con Patricia y no quería perder esa niña. Entonces fui y me paré allá de mala gana, soberbio, a escuchar la palabra, pero hablaban y yo miraba para todos lados, y veía esa gente tan ridícula, porque mi música era de Bonnie M, era de Kiss, Blondie. Era el que manejaba la música con mis amigos en la cuadra cuando tomábamos. Y ver a esas personas, alabaré a mi Señor, eso era ridículo. Pero aquí el Señor usa a los suyos. Usó a mi novia. Y lo quiere usar a usted para que vaya a su casa, a los suyos, y le cuente. No, pero es que yo necesito hacer un curso de teología. Yo necesito ir a un seminario. El Señor no le dijo al endemoniado, hágase un seminario
en tal seminario para que puedas predicar. El Señor dijo, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo no me canso de predicar y de enseñar cuán en 1000 veces he contado cómo rescató mi matrimonio, cómo rescató mi vida. Cuéntele a las personas de esa sanidad divina, de ese trabajo. Míreme, yo me sorprendía cuando Osvaldo me decía, pastor, se presentaron tantas personas a un trabajo, tantas, no había posibilidad y ocupé el primer lugar. Y de eso sacaron un grupito y de eso sacaron otro grupito y de eso quedamos 3, quedamos 2, quedamos 1 y quedé yo. Y cuente eso, Osvaldo. Cuente lo que Dios ha hecho contigo, cómo lo ha suplido. Cuéntele a los tuyos las grandes cosas que ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántos de nosotros ya estuviésemos muertos? Ya estuviésemos muertos si hubiésemos seguido en nuestros delitos y pecados. Entonces dígale a las personas, testifíquelo, muéstrele, cuéntele a todo el mundo qué es lo que ha hecho contigo y la misericordia que ha tenido contigo. Y se fue y comenzó a publicarlo en Decápolis, donde él vivía. Entonces podemos notar, hermano, la importancia de la gran comisión